Amigos, hemos estado muy pendientes, por supuesto. Este es un programa que se transmite en América Latina a través de la televisión. Por supuesto, también en las plataformas digitales llega a todo el mundo, como la gran mayoría de los espacios radiofónicos o televisivos. Y eh, más allá de lo electoral, de la coyuntura que precisa el tema de la consulta a, a los bolivianos para cargo de presidencia, hay todo un contexto político que incluye el hecho de que desde el 10 de octubre de 2025, José Geri, José Geri, para entonces presidente del Congreso de Perú, asumió por sucesión constitucional la presidencia y, eh, dime, perdón. Ok, ya tenemos entonces desde Bolivia a Carlos Hugo Cordero, analista político boliviano, profesor universitario. Carlos Hugo, bueno, con 97% de los votos preliminares escrutados, Rodrigo Paz gana balotaje y se convierte en el presidente electo de Bolivia. ¿Qué destacarías en tu análisis? Aló, ahí lo tienen. Está pendiente. Sí, 54% de los votos que logran esta segunda vuelta frente a Tuto Quiroga, que en algún momento cuando salió era uno de los favoritos. Que decía, bueno, parece que está cantado el regreso de Tuto Quiroga y vamos a analizar con el señor Hugo Cordero todo lo que tiene que ver con... A ver si lo tenemos, señor Hugo, Hola, señor Carlos, ahí lo ahora sí. escuchamos ya, ahora ahí lo La vemos. conexión está inestable. Así es, Carlos Hugo. Oye, gracias por apartar un tiempo en tu agenda como siempre. Coméntanos, coméntanos desde tu punto de vista, ¿qué destacarías? ¿Dónde están las mayores significaciones de este resultado? A ver si Debe haber un el delay. delay como... Ahí va, Pues ahí va. lo primero que hay que destacar es que en Bolivia se hayan realizado elecciones de segunda vuelta en un clima de paz y tranquilidad. Eh, Esto es importante en función de que líderes políticos como el expresidente Evo Morales hace mucho tiempo atrás amenazó con que no iban a haber elecciones en Bolivia producto de si es que él no era parte de este proceso electoral y el país tenía mucha incertidumbre acerca de la realización de las elecciones los hechos son muy contundentes. Hubo dos procesos electorales, ni un herido, ni un conflicto que uno pudiera destacar y tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha dado muestras de transparencia y los resultados, como siempre, favorecen en esta oportunidad a Rodrigo Paz y comenzamos un nuevo ciclo, tal vez el fin de una democracia de carácter autoritario, donde el MAS era el protagonista durante 20 años y hoy podría ser el inicio de un ciclo de 20 años también, o quién sabe si es un gobierno de transición, pero hoy lo que hay que destacar es fundamentalmente eso, la participación ciudadana, la elección en un clima de libertades, de paz social. Y tercero, un Tribunal Supremo Electoral que ha dado muestras de transparencia e idoneidad para llevar adelante un proceso electoral. El próximo gobierno no la tiene fácil, la crisis multisectorial que vive Bolivia es un desafío enorme que deberá enfrentar de la mejor manera posible. Ahora, profe, ¿quién es Rodrigo Paz? Para uno conocerlo desde aquí, desde la distancia. Y entendiendo además que hizo una campaña capaz de superar a Jorge Tuto Quiroga en su momento llamado a retomar el poder en Bolivia. Para entender un poco la figura del señor Paz. Pues, a ver, Rodrigo Paz
es evidentemente un candidato emergente, un outsider que en la primera vuelta electoral no puntuaba de manera significativa en las encuestas, y la primera sorpresa la dio el 19 de agosto, ocupando el primer lugar con un 32%. em, y en la segunda vuelta ha tenido la habilidad de no confrontar al movimiento al socialismo, a lo que fue el electorado del movimiento al socialismo, y se ha mantenido ambiguo respecto a polarizar con Evo Morales o con lo que fue el régimen de 20 años. Asistió a una visita formal con el presidente antes de que presidente Arce, antes de que se produjera la segunda vuelta. Hizo una campaña buscando el electorado del MAS, y lo que se afirma y lo que se presume es que es el electorado del movimiento al socialismo, que hoy no tiene candidatos, ni en en la primera vuelta salieron un poco desairados o reducidos a una mínima expresión. Hoy en esta segunda vuelta han encontrado en Rodrigo Paz a alguien que pueda representarlos. Se puede calificar de un gobierno de centro derecha o de centro. En su primer discurso frente al país y a las cámaras internacionales, ofertó reconciliación y pues el rechazo a toda actitud violenta que intente fracturar o perturbar las actividades, las acciones del gobierno y de la propia democracia. El candidato perdedor, Jorge Quiroga, también reconoció la derrota, lo llamó casi inmediatamente, y volviendo al primer punto, la noticia de la victoria de Rodrigo Paz también fue recibida con tranquilidad por Bolivia, y se hicieron eco de aquello, de felicitaciones diversos gobiernos, líderes políticos de América Latina, que destacan el clima de tranquilidad y la reacción ciudadana luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta electoral. No es poca cosa, Carlos Hugo, lo que estás describiendo, y comenzabas por hablar de un clima de paz y tranquilidad en este momento. Tomando en cuenta tu suposición, tu hipótesis de que pudieran venir, después de tantos años de gobiernos de izquierda, un tiempo con gobiernos de derecha, mientras describes esta transición pacífica, esto es resultado de un trabajo de negociación, de acercamientos, de un trabajo de diálogo, de acuerdos. Te lo pregunto porque para la comunidad latinoamericana es importante asomar la mirada más allá de nuestro propio territorio, ¿no? Entiendo. El proceso electoral estaba tensionado, tanto el primero como el segundo, de una profunda crisis en el orden económico. Hasta el día mismo de las elecciones, las colas por proveerse de combustibles han quedado como una muestra palpable de la difícil situación que vive Bolivia. No funcionaron los centros de abastecimiento de combustible. Se espera que recién el día de hoy se restablezca, pero las colas quedaron como una muestra de aquello, de esa escasez, de esa dificultad del gobierno saliente de Arce de resolver este problema. Una vez conocidos los resultados, el dólar paralelo, que estaba oscilando en 12 bolivianos, se disparó a 16 bolivianos, la relación cambiaria, 16 bolivianos por un dólar.
Si bien esto es el tema principal que deberá enfrentar el gobierno, es también la otra cara de la moneda frente a lo que decía en un primer momento. Es un clima de paz y tranquilidad, pero el contexto económico que el presidente electo, Rodrigo Paz, es ofertar un programa, un gobierno de reconciliación, de diálogo, y ojalá que eso se materialice en acuerdos de gobernabilidad, de gobierno, que tal vez de manera conjunta, tanto la Asamblea como el Ejecutivo, den esa señal importante a Bolivia y de esa manera se pueda empezar a salir de esta crisis multisectorial que vive Bolivia, corrupción, problemas en las instituciones como la justicia, narcotráfico, problemas con los vecinos por intercambios, por contrabando, por migración. Eh, Ahora, lo esperanzador de todo este proceso es que la ciudadanía eligió a un joven emergente que no había participado en campañas presidenciales con anterioridad, pero que había formado una experiencia política que parece que haberle dado resultados, pues ganó la presidencia en su primera campaña, en su primera intento por llegar a la presidencia y esto también Bueno, resulta un hecho bueno, interesante en sentido de que eh, había otros jóvenes que podían haber aparecido, por ejemplo, en el movimiento al ujú. socialismo, Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, pero el adversario más grande del MAS fue el propio MAS y Evo Morales, Bueno. que siempre fue el que terminó bloqueando al gobierno de Luis Arce. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Hugo Cordero, analista político boliviano, profesor universitario. Hasta pronto. Vamos a la pausa.